Días de golpes contra la milicia libanesa Hezbollah dejan muertos, heridos, una población con miedo y una organización vulnerable. El grupo intensificó este sábado sus operaciones contra el norte de Israel, manteniendo la dinámica de fuego cruzado que hemos visto en los últimos meses. Israel, por su parte, responde ampliando su ofensiva aérea. Estados Unidos urge a sus ciudadanos a abandonar el Líbano. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El bombardeo israelí del viernes contra dirigentes de Hezbollah en Beirut mató a 37 personas, según datos del Ministerio libanés de Salud. Los ataques no cesan. La milicia islamista Hezbollah lanza ráfagas de cohetes a territorio israelí y la aviación de Israel golpea nuevamente el sur del Líbano. En medio de críticas tanto de la derecha como de la izquierda, el presidente francés Emmanuel Macron presenta su nuevo gobierno de coalición. La mayoría son representantes de la derecha y ninguno del bloque de la izquierda, aunque fueron los que tuvieron mayoría en las últimas legislativas. Nuevo intercambio de fuego cruzado entre Israel y el grupo fundamentalista armado Hezbollah a través de la frontera con Líbano. La milicia proiraní lanzó ráfagas de cohetes contra el norte de Israel, al tiempo que el ejército israelí continuó con su ofensiva aérea en el sur del Líbano. Esta nueva oleada de fuego cruzado se produce después de que Hezbollah confirmase la muerte de 2 de sus comandantes en el bombardeo que Israel lanzó ayer contra un barrio de Beirut densamente poblado. Según el Ministerio de Salud del Líbano, el ataque se cobró un total de 37 víctimas, entre las que se encontraban 3 niños, y dejó además decenas de heridos. Son 3 días de golpes contra Hezbollah que reflejan el grado de infiltración y vulnerabilidad que contrastan con los intentos del máximo líder Nasrallah de transmitir confianza. Conectamos con Joan Cabasés en la capital, Beirut. Joan, según el diario israelí Haaretz, el jefe de las fuerzas de élite Radvan ya había resultado herido en el ataque con los buscapersonas del miércoles y recibió el alta este mismo viernes. Horas más tarde fue asesinado junto con otros mandos por Israel, se supone, porque no está confirmado, por lo menos no lo hace Israel. ¿Qué más nos puedes contar sobre todo esto? ¿Y consigue el líder de Hezbollah, Nasrallah, aplacar el miedo en Líbano? Hola, ¿qué tal? Sí, pues así es. Se cree que el caos generado por las explosiones de buscapersonas y walkie-talkies permitió a Israel recabar información de inteligencia sobre líderes de Hezbollah habitualmente mejor protegidos. Ese parece haber sido el caso del líder del brazo militar de Hezbollah. Ahora lo indicabais que ayer por la mañana recibió el alta médica e Israel aparentemente pudo monitorear sus movimientos hasta el edificio donde más tarde fue bombardeado, aparentemente junto con otros comandantes de la milicia libanesa Hezbollah. Sobre la cuestión del miedo, basta con darse un paseo por Dahi, el suburbio de Beirut, donde Hezbollah tiene presencia, para ver que la tensión está por las nubes. La población civil allí tiene una sensación de pérdida de control de lo que ocurre a su alrededor, y existe también en Líbano una sensación, por primera vez desde 2006, de clara superioridad israelí en este conflicto entre Israel y Hezbollah. Hay que decir que aquí en Beirut muchos creen que Israel quiere aprovechar esta situación de debilidad de la milicia libanesa para continuar golpeando Líbano, y eso, por supuesto, deja a la población civil muy inquieta. De hecho, Joan, Israel anuncia que bombardea o ha bombardeado miles de plataformas de lanzamiento de cohetes en Líbano. Continúan esos ataques de la aviación israelí. ¿Qué novedades nos puedes contar al respecto y también sobre la respuesta del Líbano? Sí, así es. Este es el segundo día consecutivo en el que Israel lanza una gran ofensiva contra el sur de Líbano. Israel asegura estar apuntando contra lanzamisiles de la milicia libanesa Hezbollah. Israel asegura que son lanzamisiles que están ya apuntando hacia Israel, preparando ataques próximos contra suelo israelí. Y vemos además cómo Hezbollah ya ha respondido, está respondiendo con ráfagas de cohetes contra territorio israelí. Y estas ráfagas tienen aparentemente 2 objetivos. El primero es intentar demostrar que las capacidades de la milicia libanesa siguen intactas, y el segundo sería, bueno, pues continuar creando esta situación hostil en el norte de Israel que impida al gobierno israelí el retorno de los civiles a sus casas en estos pueblos evacuados en el norte de Israel. Todo esto, hay que recordar, forma parte de la lucha del gobierno israelí por cumplir su claro objetivo en Líbano, que es la retirada de Hezbollah más allá del río Litani, es decir, varios kilómetros más allá al norte de la frontera
con Israel. Hezbollah ha dicho en una gran cantidad de ocasiones desde octubre que sus ataques contra Israel van a terminar el día que Israel ponga fin a su ofensiva contra la Franja de Gaza, pero Israel parece no fiarse de la palabra de la milicia libanesa. Hay que decir que el ataque del pasado 7 de octubre de Hamás desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel parece haber cambiado la forma en la que el gobierno de Israel quiere gestionar las amenazas presentes en sus fronteras. Muchísimas gracias por todo esto, Joan Cabasés, en Beirut. A vosotros. Israel reagrupa y despliega tropas en la frontera norte con Líbano. ¿Para qué? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a seguir hablando de todo esto con el periodista y experto en relaciones internacionales Ignacio Montes de Oca. Ignacio, ¿crees que esto puede ser una maniobra defensiva para proteger fronteras, para que regrese la población? ¿O podría estar pensando Israel en una incursión terrestre en el sur del Líbano, como hizo en Gaza? Claramente la excusa de los refugiados es eso, es una excusa, porque el objetivo de Israel es asegurar su seguridad y de ninguna manera se va a acabar solamente con el retiro de Hezbollah. Un antecedente válido, tanto en 1982 como en 2006, cuando Israel entró en el Líbano, lo que hizo Hezbollah es retirarse a la retaguardia y luego volver a sus posiciones. El problema es político, no es militar. Tanto Israel como muchos analistas advierten que Hezbollah es un enemigo más poderoso y preparado que Hamás, pero desde que el conflicto se trasladó al norte le han asestado, como vemos en estos últimos días, golpes sin precedentes a esa milicia islamista Hezbollah. ¿Sigue suponiendo una gran amenaza para Israel? La respuesta son las cifras. Hamás tenía 38.000 milicianos. Hezbollah tiene 130.000, pero además Hezbollah forma parte de un ecosistema de grupos proiraníes y ahí es donde empiezan a sumarse los números. Además de los 130.000 de Hezbollah, tenemos que contar 100.000 voluntarios de Irak, tenemos que contar 100.000 yemenitas hutíes, que además ya están presentes dentro de las fuerzas de Hezbollah, y los 500.000 soldados de Irán. Y un dato más. El Líbano dijo que va a intervenir si son invadidas sus fronteras. Y a ellos le tenemos que sumar 66.000 soldados de un ejército regular. No es solamente Hezbollah, el problema es mucho más grande. Tras el asesinato del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, Irán prometió vengarse de Israel, pero hasta ahora solo han sido palabras mayores que no han pasado a los hechos. ¿Qué puede estar preparando Irán, Ignacio? Es que justamente la respuesta de Irán no va a ser solamente a través de Hezbollah, es que este ecosistema de grupos terroristas que lo obedecen seguramente le dejan elegir un tiempo. Como ha sucedido otras veces, elige el momento para hacer la devolución. En este momento Hezbollah está muy golpeado en sus mandos y quizás incapaz de generar una respuesta ofensiva consistente. Habrá que esperar a ver cuál es el momento en que Irán decida una respuesta. Ignacio Montes de Oca, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo. Gracias a ustedes. Y vámonos a Gaza porque tampoco ahí cesa la violencia. Al menos 22 palestinos, la mayoría niños y mujeres, murieron este sábado en el bombardeo israelí contra un complejo escolar en Gaza. Datos, cifras difíciles de confirmar, son las cifras que informan fuentes médicas y equipos de rescate locales. El ejército israelí argumenta que el centro era usado por la milicia islamista Hamás. Hay decenas de heridos y personas aún desaparecidas entre los escombros tras el impacto de misiles contra ese edificio escolar en el barrio de Al-Zeitún. Esta aula en el norte de Gaza apenas es reconocible como salón de clases. Israel afirma que Hamás la había estado utilizando como centro de operaciones. Pero los vecinos aseguran que aquí se refugiaban civiles, desplazados una y otra vez por los combates. Sin previo aviso, 2 misiles alcanzaron 3 pisos que albergaban a desplazados. Dicen que eran terroristas o combatientes, pero juro por Dios que no lo eran. Ellos no se infiltraban entre los civiles. Solamente están en las fronteras, no aquí. Nosotros solo buscamos refugio. Cientos de miles de palestinos habían buscado refugio en escuelas de Gaza que terminaron siendo blanco de los bombardeos israelíes. Tan solo en los últimos 10 días se registraron ataques con víctimas mortales en 4 escuelas.
Israel suele argumentar que solo persigue eliminar a combatientes de Hamás, pero en todos los ataques recientes han muerto niños. La ONU asegura que un 85% de los centros escolares en Gaza han sido atacados o destruidos desde el 7 de octubre. Muchos más de una vez. Su personal afirma que la magnitud de los daños resulta inconcebible. Iba en un vehículo blindado que me llevaba de Kerem Shalom a Deir el-Balá, en medio de la franja de Gaza. Y me puse a filmar sin pausa durante 5 o 6 minutos sin ver ningún edificio en pie. Barrios enteros quedaron reducidos a la nada. En algunas zonas se ve la magnitud de la devastación y el daño causados. Y aún así también se podían ver a niños caminando por ahí. Más de 600.000 escolares en Gaza no han tenido una educación regular durante los últimos 11 meses. Los ataques de Israel no solo destruyen las escuelas, sino que no permiten educar a los más pequeños. Mientras tanto, decenas de miles de personas volvieron a protestar este sábado en varias ciudades de Israel. Los manifestantes exigieron al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu un acuerdo para liberar a los rehenes de Gaza. Los familiares de los secuestrados por el grupo islamista Hamás consideran que el Ejecutivo menosprecia el peligro que corren sus seres queridos al tiempo que centra su atención en esa lucha contra Hezbollah en Líbano. Se cree que aún hay más de 100 ciudadanos israelíes en manos de Hamás en la franja de Gaza. Cambiamos completamente de tema. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró este sábado, a propuesta del primer ministro conservador, Michel Barnier, a los miembros del nuevo gabinete. 2 meses y medio después de esas elecciones que él convocó de forma anticipada, Macron me refiero, se presenta ahora un nuevo gobierno más orientado a la derecha. Uno de los nombramientos de mayor impacto es el del ministro del Interior, Bruno Retailleau, hasta ahora jefe del grupo de los republicanos en el Senado, conocido por su dura postura en materia de inmigración. Si bien la cartera de Justicia estará a cargo de un exdiputado socialista, gran parte del gabinete estará representado por políticos de derecha. El nuevo gobierno arranca sin tener mayoría en el Parlamento. Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Marine Le Pen, líder de la ultraderecha, declaró que este gobierno es transitorio y que la izquierda tiene la voluntad de tumbarlo apenas sea posible. Y vamos a escuchar las declaraciones del líder de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, cuya coalición adelantó que van a pedir una moción de censura. Se celebraron elecciones y los que gobiernan son quienes perdieron. No hay nada similar en ningún régimen democrático del mundo. Por ello, agitar la superficie de las cosas, inventar un Monsieur Barnier y pasarla bien durante un par de días formando gobierno, no nos va a hacer olvidar el punto de partida. Y es que la izquierda ganó las elecciones. A ellos les corresponde formar gobierno y proponer un programa. Turbulencias políticas en Francia. Volvemos a Alemania y les hablamos de la edición número 189 de la Fiesta de la Cerveza, la Oktoberfest, considerada una de las mayores fiestas populares del mundo. Bueno, quedó inaugurada este sábado en Múnich, en el sur de Alemania. El equipo Bayern Múnich, otro de los emblemas de la ciudad, anunció su tradicional visita al Prado de Teresa para este domingo. Cientos de personas vestidas con el tradicional traje bávaro hicieron primero cola en la madrugada y esperaron a que se abriera el recinto. Luego entraron corriendo para conseguir sitio en las mejores mesas. Y al mediodía, aquí lo ven, el alcalde de Múnich abrió de 2 golpes el primer barril de cerveza y sirvió la primera jarra. 6 millones de visitantes esperan en esta Oktoberfest. Y nos despedimos con Sheva, la matriarca del santuario de focas Cornish en Reino Unido. Cumple hoy 50 años. En la naturaleza, las focas grises suelen vivir entre 25 y 30 años. Se cree que Sheva es el ejemplar de foca gris en cautiverio más viejo del mundo. La encontraron herida en una playa en 1974, cuando apenas era un cachorro. Desde entonces, Sheva se ha convertido en una de las favoritas del santuario de focas. Con ella nos despedimos y en nombre de todo el equipo les deseamos un feliz fin de semana donde quiera que estén. Ya saben que vamos actualizando contenidos a través de nuestra página web y también en redes sociales. Chao.